cardiorrespiratorias y de arritmias. Por tanto, la muerte es frecuente que sea súbita. ¿Por qué? Por la insuficiencia cardíaca progresiva, llega al final la insuficiencia y el paciente llega ya no puede soportar, termina un edema agudo de pulmón, como ustedes han visto en su práctica, ¿no? Esa imagen de los alveolos llenos de líquido y de hemorragia significa una presión aumentada, es el final de una insuficiencia cardíaca progresiva. Lógicamente que también va a afectar a nivel del hígado de forma sistémica, ¿no? Y la otra causa de muerte es la arritmia, es una cosa frecuente en todos estos problemas de cardiopatías, ¿no? La pérdida del ritmo, el ritmo puede perderse de vez en cuando, pero una pérdida brusca total y una fibrilación ventricular, ¿no? Un paro cardíaco brusco, ¿no? Debido a un cruce solo de electricidad, ¿no? Una alteración en la parte rítmica produce la muerte del paciente. La embolia, que ten en cuenta las embolias producidas por los trombos, que hemos visto acá una formación de trombo. Entonces el tratamiento en estos casos, el único tratamiento hasta ahora es el trasplante del corazón, ¿no? Porque ese corazón no tiene ya, prácticamente no es funcional, o sea, con el tiempo va a empeorar. Entonces paciente candidato a hacer un trasplante cardíaco, para que pueda darle un poco más de sobrevida. En el caso del parto, se presenta esta cardiopatía, en los casos que se presentan, en la etapa, al final de la gestación, durante el parto y el puerperio, o sea, después, en esa etapa periparto. En el periparto, si tienen ustedes una paciente periparto que tiene ese problema cardíaco, no vaya a decir que estén hablando de una cardiopatía dilatada, ¿no? El 25% de pacientes es lo que hemos dicho, y hay una clínica de la cardiopatía dilatada, ¿no? Tenemos acá un tipo especial de cardiopatía dilatada, ¿no? O sea, ya hablamos en general de que es un corazón grande, ¿no? Más pesado, todo dilatado. Este es un tipo especial de cardiopatía dilatada, de miocardiopatía dilatada, llamada cardiomiopatía ventricular arritmogénica, derecha, o sea, del corazón derecho. Es una alteración hereditaria que tiene este nombre porque justamente describe prácticamente lo que se encuentra en el corazón de estos pacientes, que fallecen bruscamente también, ¿no? Pueden crecer, pueden desarrollarse, ¿no? Pero se va empeorando cada vez que va pasando el tiempo, se empeora el problema y al final se descubre que la muerte es por este problema, esta enfermedad, cuyo nombre dice todo. Ahí dice cardiomiopatía ventricular derecha, o sea que el ventrículo derecho, arritmogénica, o sea que el paciente se ha muerto por arritmia, ¿no? También se puede conocer como displasia ventricular derecha arritmogénica. Es hereditaria, ¿no? Autosómica dominante. El problema principal es una falla, una anormalidad anatómica del ventrículo derecho. El paciente va a morir generalmente por taquicardia ventricular, ¿no? Fibrilación. O sea, la taquicardia ventricular nos lleva a la fibrilación y la muerte, ¿no? O sea, el ventrículo insuficiente en su función comienza a alterar, a tener latidos ectópicos, y eso se cruza con latidos normales y se cruza en fibrilación ventricular. Eso prácticamente es grave, ¿no? Una fibrilación ventricular es grave, ¿no? Entonces lleva a la muerte brusca, muerte súbita. La pared está, lo que se ve es que la pared está adelgazada, la pared de ese ventrículo derecho, que justamente, ¿para qué es el ventrículo derecho? Para bombear la sangre hacia los pulmones, ¿no? La sangre que hay que oxigenarlo va a llevar por las arterias pulmonares a los pulmones. Entonces ese ventrículo está adelgazado, prácticamente no tiene fuerza suficiente para enviar la sangre. Hay infiltración lo que pasa en este ventrículo es bastante tejido adiposo y fibrosis. O sea, en vez de haber musculatura, rico músculo para poder contraer, hay bastante tejido adiposo y fibrosis. Esto tiene un problema también hereditario debido a proteínas defectuosas, tanto igual como los casos hereditarios de la cardiopatía dilatada o la que veremos después, que es la hipertrófica, ¿no? Tenemos acá la imagen, una imagen característica que no puede olvidarse, porque a la derecha tenemos el ventrículo izquierdo con la musculatura. Acá se ve más o menos el color que debe tener el músculo en este corte, ¿no? Pero se ve a la izquierda un ventrículo adelgazado, dilatado, pero adelgazado. Pero prácticamente parece que no hubiera músculo, es amarillento, porque gran cantidad del tejido de este ventrículo es grasa, es tejido adiposo, debido a la orden genética de no fabricar suficiente músculo. Es tejido adiposo, uno que otro poquito de músculo que no se ve ahí porque en realidad es poca cantidad, pero por ahí está infiltrado, fibras musculares, ¿no? Lo que nos dice que hay una atrofia prácticamente, todavía se contrae, hay contractura, pero no con la fuerza suficiente. Entonces el ventrículo poco a poco se va dilatando, a la medida que la persona hace sus ejercicios de actividad, se dilata, ¿no? Y microscópicamente, bueno, aquí se ve más de cerca este ventrículo que contrasta con el color de carne del ventrículo del septum del lado derecho, del lado izquierdo. Este es derecho, se ve bastante tejido adiposo y aquí se ve un poco de musculatura, se reconoce un poquito
de tejido muscular, o sea, hay músculo, hay grasa y hay fibrosis. Fibrosis aquí se puede ver un poco más pálida en alguna zona, pero ya eso ya con el microscopio se confirma la existencia de extensas áreas de tejido conectivo, o sea, tejido que no es contráctil, ¿no? Esta es la cardiomiopatía ventricular derecha arritmogénica. La palabra significa, arritmogénica significa que todos estos pacientes mueren con arritmia, con el problema de la conducción neurológica. Tenemos la imagen ahí de una coloración de Mallory tricónomica donde todo lo que es azul es fibrosis y gran cantidad de grasa, el tejido pura grasa, fibrosis, toda esta fibra, un poquito de resto de músculo por acá ya está conectado con el septo, ya comienza a aparecer el músculo, pero el resto está prácticamente huellas de músculo, queda nada más, bastante grasa y tejido conectivo. Esta es la imagen de este tipo de hallazgo. Otro corte se observa que sobre todo la parte fibrótica, o sea lo azul, está más hacia el epicardio, no, hacia el pericardio y hacia el epicardio, en la parte externa y en la parte interna. En la parte donde toca el músculo hay bastante grasa y acá también el músculo, un poquito de remanente muscular, lo que dice que todavía este corazón, cuando el paciente nace, todavía funciona. La persona nace con este corazón, funciona, el corazón derecho está normal, por lo tanto el bombeo de sangre es normal a todo sitio. Así que el corazón derecho bombea muy bien, el paciente no se da cuenta, pero el problema va progresando. ¿Y cuándo termina este paciente? Cuando hace un gran esfuerzo. Esto es frecuente en pacientes deportistas, que están, personas deportistas, 18, adolescentes, 19 años, de repente están muy bien, yendo todo bien y cayó bruscamente en la carrera, cayó en el deporte, cayó en el partido de fútbol y posiblemente ya tenía este problema. Entonces, ¿por qué cayó? Si todavía contraía un poco prácticamente el músculo del lado izquierdo, porque entró en arritmia, ¿no? En arritmia, en fibrilación ventricular. Acá tenemos ahora, vamos a hablar entonces de lo que es la cardiopatía dilatada y la variante dilatada, que es la de la derecha, ¿no? Arritmogénica. Luego pasamos a hablar de la miocardiopatía hipertrófica. Entonces la hipertrófica exclusivamente es una patología cardiovascular de la musculatura de tipo genética, o sea, ni pensar que es causa secundaria. Está establecido este problema en el cual el músculo está bien engrosado y nos queda poca capacidad en el ventrículo, un ventrículo muy estrecho, que esto es de causa genética, definitivamente. Comparte también algunas causas, digamos, la causa genética es junto con la dilatada. Algunos casos de dilatada también tienen causa genética, de lo que hemos hablado. Pero acá esta sí es exclusivamente genética, ¿no? El problema principal, bueno, también puede ser debido a la ataxia, todo esto es de origen genético, pero en el depósito en realidad todos son causados del nacimiento, ¿no? El problema que ocurre acá es básicamente también una mala información en cuestión de las proteínas que forman la musculatura. Tenemos que el problema principal acá es una diástole afectada, ¿no? Está bien que el músculo tenga una buena capacidad de contraer, pero después necesito jalar más sangre para bombear, pero no va a haber suficiente sangre para el próximo latido. Entonces cada latido es ineficiente, porque en realidad por más que la musculatura sea fuerte, no hay sangre para bombear, porque es muy estrecha la cavidad. Ese es el problema de un defecto a nivel de una hipertrofia miocárdica, ¿no? Y la diástole incompleta, por lo tanto el llenado diastólico es anormal. Esto va a traer problema entonces de ¿qué? De insuficiencia cardíaca congestiva. Se va a llenar, se va a quedar la sangre por donde debe quedarse, en la parte pulmonar o en la parte general, porque ataca a todos los ventrículos. Entonces es una función diastólica que puede confundirse, o sea, ante la imagen radiográfica, el electrocardiograma, puede confundirse con lo que ustedes ya han estudiado con la enfermedad hipertensiva. Entonces la enfermedad hipertensiva nos va a dar también un engrosamiento de la capa muscular, un incremento de la fuerza de las ondas del electrocardiograma en el nivel, ¿no? Ahora el cilindro de Sokolov, la parte cardiovascular, pero nos va a dar signos de engrosamiento ventricular. Entonces uno dice, esto puede ser que sea una hipertensión arterial, pero no. Entonces en este caso, básicamente la diferencia es que aquí es rápidamente progresiva la parte de la insuficiencia. Estos pacientes no llegan a pasar los 30 años. Claro, si uno los cuida, si uno le da un tratamiento, un trasplante, una cuida, puede ya con conocimiento, pero si no se conoce, no saben el origen del problema, pasan igualito, terminan con el caso anterior, en una muerte súbita, ¿no? Debido al problema de esta insuficiencia, principalmente, ¿no? Entonces se confunde con la cardiopatía hipertensiva y el diagnóstico sería entonces, básicamente, si ya tenemos el grosor aumentado debido al electrocardiograma aumentado, el diagnóstico diferencial sería con imagenología, porque la imagenología me va a dar la ecografía, las cavidades y la cavidad estrecha de acá.
Entonces, este problema se manifiesta principalmente anatómicamente por una cavidad estrecha, ¿no? Por tanto, una dificultad en el llenado. Aquí tenemos la imagen, prácticamente es imagen de la cavidad estrecha como un plátano, parece una banana, o sea, bien estrecha. Esta es la característica principal, un gran engrosamiento pero con una estrechez. En el caso de la hipertensión tenemos un corazón funcional, grande, el ventrículo grande, pero tiene también dilatación. El problema no es insuficiencia. Acá hay dilatación, hay gran hipertrofia muscular, pero una gran estrechez del ventrículo, en forma de banana inclusive, lo que da lugar a que estas válvulas, la válvula aórtica, al cerrarse en constante funcionamiento, choca con frecuencia con la pared ventricular debido a que es muy estrecha. Entonces choca con frecuencia y este choque va a dar lugar a una reacción de fibrosis, unas placas fibróticas, se ven unas ciertas placas fibróticas en la salida de la válvula aórtica. Entonces estas placas fibróticas, uno ve un corazón en autopsia y va a decir, este problema entonces es hereditario. Se ha muerto por un problema de cavidad estrecha y aparte de las placas fibrosas, que también se puede cubrir por cateterismo, pero se observa esa característica que representa este problema de sufrimiento crónico a nivel de la válvula, que está chocando cada rato y da lugar a esas placas fibrosas endocárdicas, ¿no? Justo a la salida del ventrículo hacia la aorta, ¿no? Característica de este tipo de cardiopatía. Lo que se observa acá es una hipertrofia extensa. En el caso de lo que hemos hablado de la dilatada vía hipertrofia de los músculos, de las fibras musculares, acá es extensa, como ustedes han visto también la misma pared está engrosada. Entonces acá lo típico es el engrosamiento de toda la musculatura debido a la gran hipertrofia y las fibras están ensanchadas a todo nivel y lo característico es esto que está aquí en la segunda, lo que prácticamente podría ser lo que lo distingue de la hipertensión. El desordenamiento de los haces de miocitos, o sea, la musculatura está desordenada, está desarreglada, no tiene un paralelismo, un solo orden, sino está para todo sentido. Este cambio es típico de la cardiopatía hipertrófica. Incluso las mismas miofibrías están alteradas dentro de las células, ¿no? Entonces tenemos, y la otra cosa es una fibrosis de reemplazo que también va a acompañarse en este caso, hay fibrosis intersticial. Acá está la imagen característica donde observamos una gran irregularidad, un gran cambio digamos, de los haces de las fibras, se dividen en dos por ahí, hay división, hay un desorden total, un desarraigo. Ese desorden es característica y nos distingue de la hipertrofia por hipertensión adquirida en el adulto, ¿no? Esto es hereditario, ¿no? Un desorden de nacimiento. Aparte observamos ya ahí la hipertrofia porque vemos núcleos grandes, vemos la miofibria por otro lado, y también se puede demostrar por la coloración de Manson la presencia de fibrina. Entonces también la miocardiopatía hipertrófica es exclusiva de causa hereditaria, también la dilatada es exclusiva de causa hereditaria, comparten a veces algunas anomalías, ¿no? O sea, la dilatada puede ocurrir también de origen genético. Las características morfológicas, que lo mencionamos, vamos a repetirlos, hay una marcada hipertrofia, hay una hipertrofia asimétrica septal también, hay un desarreglo de las fibras, las miofibrías desarregladas, es característica típica, fibrosis intersticial, y las placas a la salida de la válvula, las placas que hemos visto que se forman por el choque de la válvula aórtica con el ventrículo, ¿no? Entonces son características. Al final, ¿dónde terminan todas las patologías? Termina en una insuficiencia cardíaca, muerte súbita, fibrilación auricular, ¿no? O sea, esta es lo que estamos hablando. La otra terminaba en fibrilación ventricular, también auricular inclusive, ¿no? La ritmogénica derecha, que es un ventrículo adelgazado de grasa que hemos hablado. Ahora, la hipertrófica, los defectos genéticos son básicos en este problema. O sea, el problema siempre es un defecto genético, o sea, esto viene de nacimiento, por lo tanto va a evolucionar rápido. El paciente apenas se note sus actividades físicas, se va a notar poco a poco la progresión hasta que al final viene el problema ya catastrófico, ya termina prácticamente su vida, ¿no? No se sabe exactamente cómo, o sea, la causa real de las mutaciones que ocurren en el nacimiento, cómo se produce la parte genética, ¿no? Pero al final terminamos con esta cardiopatía, ¿no es cierto? Bueno, es solo para observar, ¿no? Para que se vea acá en este cuadro, si esta es la fibra, este es el miocito, ¿no? El problema genético se puede compartir, puede haber parte de uno y parte de otra. La mayoría se orienta, ¿no? Todo lo que es azul es los defectos que corresponden, que causan lugar a la hipertrófica, y todo lo que es rojo son los defectos, o sea, defectos de la desmina, distropina,
que llevan a la cardiopatía dilatada, ¿no? Pero puede haber también una mixta, ¿no? Una combinación de las partes de lo que cuando hablamos de lo que es hereditaria. Por eso que se encuentra también un poquito fibrosis en los dos lados, o sea, comparte características, ¿no? Pero una es una cosa clínicamente y otra es otra cosa, en el diagnóstico clínico, ¿no? Y ojo que la dilatada, vamos a repetir, que tiene gran cantidad de causas secundarias, ¿no? Adquiridas en la vida normal. La hipertrófica, la parte clínica es una, ya dijimos, el volumen de eyección disminuido. O sea, ese ventrículo escaso, de cajo tamaño, da lugar a que haya poca funcionabilidad, entonces hay una insuficiencia cardíaca, ¿no? Baja el flujo de salida, aumenta la presión pulmonar, ¿no? De hecho, esa aurícula que no es eficiente da lugar a un incremento de la presión pulmonar, ¿no? De mucha cantidad de sangre, y van a ver lo que ustedes han visto en su lámina, el edema agudo del pulmón, complicación final, ¿no? Se va a ver un cuadro de disnea de esfuerzo, ¿no? Que si se complica con el edema agudo del pulmón, y tenemos el soplo que hemos hablado, un soplo ruidoso, ese soplo, ¿no? De eyección, ¿no? Porque prácticamente el ventrículo es bien fuerte, pero la cantidad de sangre es escasa, entonces ese chorro que sale produce un soplo ruidoso de eyección sistólica, ¿no? Soplo sistólico, ya debe saber que. Y hay una isquemia miocárdica focal en ese sitio justamente porque poca sangre se bombea. Si bombeó poca sangre, también poca sangre para el corazón, entonces hay isquemia. Hay un cuadro también que confundiría con un cuadro de isquemia o preinfarto, ¿no? Entonces los problemas mayores son, debido a esa estrechez que hemos dicho del ventrículo derecho, ese ventrículo estrecho, del ventrículo izquierdo digo, esa estrechez da lugar a que la sangre se quede, se regrese, entonces hay una aurícula dilatada, ¿no? Entonces este problema tiene se manifiesta mucho con esta dilatación auricular. Y la dilatación auricular termina prácticamente con el tiempo en fibrilación auricular, ¿no? En la formación de bastantes latidos que comienzan a circular y lleva al paro cardíaco. La presencia de trombos murales, como hemos hablado, debido a todo este problema de la falta de flujo que lleva a la embolia, el shock, la insuficiencia cardíaca intratable porque le dan pastillas y lo que sea, no van a mejorar la eficiencia. Un paciente con insuficiencia cardíaca adquirida por una que otra enfermedad, se le da digitálico, se le da sustancia que estimula inotrópicos del corazón para que en algo compense el problema de deficiencia de fuerza, pero este es intratable, porque esa cavidad no hay forma de modificarla. Esa cavidad es escasa, entonces no se puede mejorar la eficiencia. Es intratable y progresiva. Las arritmias ventriculares, ¿no? Típico, y la causa más frecuente de la muerte súbita es este tipo de problema. ¿Ya? Hemos hablado que el otro problema también existe, es esa cardiopatía grande con la pared llena de grasa, de la ritmogénica derecha, pero en frecuencia, la cardiopatía más frecuente que causa este problema de muerte súbita en muchas personas, sobre todo que están en plena actividad haciendo deporte, ¿no? Entonces, es una causa más frecuente de muerte inexplicada, ¿no? El joven, la persona practicaba normal, hacía sus partidos normales, pero de un momento a otro cayó, ¿no? O sea, al final llegó a la insuficiencia brusca y llegó a la complicación final de la arritmia ventricular, ¿no? O sea, no se presenta hasta que llega un momento, un punto que se dispara, ¿no? Y ahí tenemos nuevamente para recordar arriba las dos causas frecuentes de muerte súbita. Tenemos arriba la que hemos hablado, la cardiopatía izquierda ventricular derecha arritmogénica, ¿no? Y la que está abajo, la hipertrófica, la miocardiopatía hipertrófica, causas frecuentes de muerte brusca. Ahora, en cuanto a la cardiopatía restrictiva, acá sí podemos hablar que esta cardiopatía restrictiva sí es en su mayor parte secundaria. O sea, si la de acá es hereditaria, esta es adquirida, no secundaria, sino adquirida. Esta es hereditaria y la de acá es adquirida y también hereditaria. La primera que hemos hablado tenía también su contexto hereditario. En el caso de la restrictiva, el problema principal, ¿no?, está en la presencia, en la existencia de alguna patología que infiltra, que afecta, que da lugar a una respuesta a nivel de la musculatura. Y esta musculatura que estaba bien, se altera, se deforma, cambia su naturaleza física y se hace ya anormal. O sea, ya no puede cumplir con su función correcta de la contractura. Tenemos acá las cosas que pueden llevar a esto. La amiloidosis, el depósito de extenso de amiloides en el corazón, le va a quitar la funcionabilidad, le va a quitar la fuerza. O sea, lo va a infiltrar y le va a quitar toda esa fuerza contractural. La fibrosis inducida por radiación que hemos hablado, ¿no? La radiación es un paciente con cáncer, causa idiopática y varias de causa desconocida. Tenemos que acá el problema principal es una disminución primaria de la capacidad dilatatoria, es al revés.
¿no? La otra no podía prácticamente, bueno, la otra